para hablar de cómo está realmente la delincuencia, cómo está realmente la violencia en el país. Esta noche en Latinos nos acompaña Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano. Un muy buen momento, quinto informe, para hacer un corte de caja. Muy buenas noches, Francisco. Querido Carlos, un gusto estar contigo. A ver, lo que más presume el presidente López Obrador es que los asesinatos van a la baja, que su estrategia de abrazos no balazos sí funciona. A ver, si nosotros volteamos a ver la estadística, aparentemente sí hay una baja en los homicidios, no de la magnitud que él dice. De hecho, el comportamiento estadístico parece a la baja, pero si volteas a ver el acumulado de estos 5 años de gobierno, pues prácticamente estamos mucho peor que en cualquier otro momento de la historia. Estamos por arriba de un 50% más de homicidios respecto al sexenio de Peña Nieto y por arriba del 60% respecto a Calderón. Es decir, él recibió, lo empeoró y entonces ya lo está bajando. Lo está ligeramente bajando si volteamos a ver la estadística. El problema es que la estadística es una estadística incorrecta. Es una estadística bastante mañosa en donde hemos identificado con mucha claridad que a partir de que empiezan supuestamente a bajar los homicidios, empiezan a crecer otros delitos, como es precisamente una categoría, ya lo habíamos platicado, sobre otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Y un aspecto importante que hoy que escuchamos el informe de gobierno en donde apenas le dedicó 27 segundos al tema de seguridad. 27 segundos. 27 segundos al tema de seguridad. No habló de dos delitos fundamentales que son la extorsión y las desapariciones. Y las desapariciones nos ayudan a entender en parte por qué es falso que los homicidios están bajando. Es decir, aparentemente la estadística dice que bajan porque no están registrando donde deben a las víctimas de homicidio. Esto es un vil y llano maquillaje de cifras, es una manipulación. Sin lugar a duda. A ver, nos trajiste una primera gráfica que tiene que ver con la comparación, vamos a verla aquí en la pantalla, de arriba son los homicidios, y entonces ahí dices Peña Nieto a la izquierda, López Obrador a la derecha, suben tantito y empiezan a bajar. Exactamente. Homicidios, a los asesinatos. Pero la de abajo es una cosa que se llama otros delitos que atentan contra la vida, la integridad corporal, y esos se han disparado. Y ahí lo que tú nos dices es, claro, no los contabilizan como homicidios, los contabilizan como otros delitos que atentan contra la vida. Que esa categoría en realidad es para dos cosas. Para cuando tú pones en peligro de vida a una persona o cuando tú la incitas al suicidio. Te hago una pregunta, ¿tenemos una crisis de estos delitos en este momento? Absolutamente no. Entonces, ahí lo que nos está apuntando es un registro que no se puede explicar. O sea, resulta que bajaron los asesinatos y están creciendo los suicidios, ¿no? Exactamente, en las un valor de estadísticas más del 20% por año. O sea, año con año ha estado creciendo más del 20% si comparado con el anterior, cosa que no se explica absolutamente. Y no tenemos una crisis de suicidios. No hay ningún dato que corrobore eso. El otro aspecto importante, nosotros hicimos solicitudes de transparencia a las varias fiscalías, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a las comisiones locales de búsqueda, y los números de desaparecidos no pegan. No pegan en el sentido de que algunas estadísticas te dicen un número, otras te dicen otra, pero aparte, tú sabes que se han registrado más de 3,000 fosas clandestinas en el país desde lo que va del sexenio. No hay evidencia que esas personas que han encontrado estén registradas dentro de la estadística de homicidio. Entonces, ese es otro elemento clave. Por eso decía, la desaparición es un elemento para entender por qué no es cierto que están bajando los delitos. ¿De qué tamaño sería el subregistro? ¿De cuántos asesinatos estaríamos hablando? Pues estamos hablando de una cantidad enorme. Nosotros en esta solicitud tenemos una diferencia entre 20 y 80,000 según lo que nos dan las mismas fiscalías. O sea, entre las cifras oficiales hay diferencias de hasta 80,000 asesinatos. Exactamente, de 80,000 personas localizadas en las fosas. 80,000 personas localizadas en las fosas, muertas. Muertas, lamentablemente sí. Y asesinadas. Ajá. Y ahí, pues, es un tema de que no han logrado poner orden en esos registros. Un problema con el registro de desaparecidos es que es un registro de tipo saldo. Es decir, si en un mes desaparecen 100 y encuentran a 10, el registro te va a arrojar nada más a 90. No es que te dice, desaparecieron 100 y encontramos a 10 sin vida, pero en realidad pues, desaparecieron 100, no es que desaparecieron menos. Y ahí lo hemos señalado desde hace mucho tiempo porque lamentablemente eso no nos permite ahondar. El problema es que hoy tenemos a más de 43,000 personas desaparecidas desde que inició este sexenio. Para que entendamos, es más que los últimos 2 sexenios juntos.
Pero dice López Obrador que está mal ese registro, que está mal el censo, por eso va a mandar a hacer otro censo. Pues no hay evidencia de que esté mal. De hecho, a mí me parece un desperdicio de recursos, porque en vez de que estén buscando a las personas en vida, que estén haciendo el trabajo, ese dispendio de recursos para darle una identidad a esos cuerpos que lamentablemente yacen en esas fosas clandestinas, van a mandar a hacer un censo para preguntarle, oiga, a su familiar que desapareció, ¿sí apareció o no apareció? Imagínate hasta la insensibilidad hacia con las víctimas indirectas de este delito. Nos trajiste también una gráfica de secuestro. ¿Qué es lo que está pasando en el tema del secuestro? En el tema del secuestro, el secuestro es un delito que es fácil identificar si hay subregistros, porque en realidad es un delito que proporcionalmente ocurre poco. Lo que encontramos es que también hay, tú sabes que al inicio de este sexenio hubo una crisis importante de secuestros y luego empieza a bajar. Y de hecho, hoy el presidente dijo que bajó en un 80%, los datos no dicen eso, dicen que sí bajó aproximadamente un 40%, no el 80% que él presume, pero el tema es que también ahí de nuevo están registrándolas en otra estadística. Y aquí sí también tenemos la comprobación, la tenemos de varias entidades, en donde se han dado secuestros masivos de más de 200 personas y luego te reportan en la estadística oficial o en ceros, o en 5, en 7, en 9. Y eso solo si partimos de los que efectivamente se registran en alguna estadística. Lamentablemente también tenemos muchísimos casos en donde a las víctimas van a una fiscalía y las regresan a su casa porque no las están registrando la carpeta de investigación. Y entonces, o sea, así como en asesinatos bajaban los asesinatos, pero subían los delitos que atentan contra la vida, aquí bajan los secuestros, pero suben los delitos que atentan contra la libertad personal. Ajá. Y también ahí es un cochinero. El ejemplo a mí más patético me parece el caso de San Luis Potosí. En San Luis Potosí recordarás que en abril desaparecen desaparecen originalmente 28 migrantes. Una vez que se dan la tarea de buscarlos, después de que ya se había pagado el rescate y no los habían liberado, encuentran a 205. Cuando hicimos la revisión de los datos, aparecían solo 8 registrados en la estadística oficial de secuestros. Les hacemos una solicitud de transparencia, una primera, y nos contestan que esos estaban en esa otra estadística. Les preguntamos, ¿cuál fue tu criterio? Porque si todos estaban registrados, vamos a pensar, simple y sencillamente los originales que tú estabas buscando, pues deberían de estar en esa estadística. Pues no. Ahí cuando nos contestan, nos dan otro dato más y nos hablan de 300 personas secuestradas en el mes de abril. Lo mismo hicimos para mayo, lo mismo hicimos para junio y los números no pegan. Los mismos números que te contestan a una misma solicitud de transparencia de las fiscalías no están pegando. La verdad es que este es el peor momento de violencia de la historia. Y de nuevo, a mí me sorprendió que hoy el presidente no hablara de extorsión, que es uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos, que está manipulando... Bueno, estamos viendo el precio del pollo disparado por extorsión, el precio del aguacate, limón, el precio del limón. Hoy cerraron a México Pachuca quejándose de extorsiones. O sea, la extorsión está desatada. A ver, en el Congreso de Estados Unidos ya se habló, por ejemplo, del cártel del tabaco, porque hoy 2 de cada 10 cigarros que se venden en el país son ilegales, y son ilegales gracias a la extorsión que se pueden vender. Y te volteas a ver otros temas como el refresco, como la cerveza, como la carne, como la leche, y encuentras exactamente los mismos problemas. En la pandemia fue muy claro que muchos de los insumos médicos no se podían vender precisamente por extorsión, porque los controla cierto grupo. Entonces, hoy el presidente, en esos 20 segundos que le dedica a hablar de seguridad, pues nos mintió absolutamente y omitió responder sobre ciertas cosas. Y algo más que señalaría es, habló de que ya no hay torturas, habló de que ya no hay desapariciones forzadas, o sea, aquellas que comete la autoridad, que no hay violaciones a derechos humanos. Estamos en máximos históricos en violaciones a derechos humanos. Que no hay tortura y que no hay desapariciones forzadas me parece absolutamente una irresponsabilidad que lo diga. No podemos olvidar los hechos que ocurrieron muy cercanos en Tamaulipas, en donde 5 jóvenes que eran absolutamente inocentes los mata el ejército, los acribilla el ejército, a uno de ellos ya fuera del vehículo. Y el otro caso de los presuntos delincuentes que chocan contra un muro de contención de un y los matan en caliente. Y los matan en caliente. ¿Y eso qué es?
Entonces, ahí es de nuevo las mentiras que nos cuenta el presidente y el desastre que nos deja en términos de la militarización del país, de la ausencia de una estrategia, que quien llegue el próximo sexenio recibirá el país mucho peor de como lo recibió López Obrador en 2018. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros.